Bueno, soy Juan David Sierra y le hablaré del planteamiento del problema. En la actualidad, el consumo de sustancias psicoactivas se configura como uno de los problemas de mayor impacto a los que se enfrenta la sociedad, dado que genera efectos significativos y multidimensionales en el individuo, su familia y su entorno social. Asimismo, es importante conocer cómo la población objeto de estudio se percibe y concibe el uso de sustancias psicoactivas en su entorno para el desarrollo de la caracterización y análisis de corte transversal que incluye información de todo tipo, cuantitativo, cualitativo, y que permite identificar situaciones actuales del consumo de sustancias en la ciudad de Santa Marta. La dirección de esta caracterización se efectúa de manera en conjunta con la Secretaría Distrital de Santa Marta de Salud a través de un comité interinstitucional conformado para tal efecto. Y es una gran realidad social que se alcanza a percibir en los adolescentes entre los 12 y los 16 años, que claridad no saben qué futuro escoger o no han terminado la básica primaria, o siempre tienen una deserción escolar, o no tienen una formación personal o alguien profesional que los ayude a qué aspirar. Lamentablemente esto se observa, todos estos toman rumbos equivocados y están sumergidos en el mundo de la drogadicción porque no tienen una motivación intrínseca que los haga salir de esta. Dentro del seno de la familia deben establecerse relaciones personales, lineales y de secuencia con la solidaridad, respeto, la comprensión, el diálogo, entre otros. La conducta del adulto dependerá de las experiencias vividas en sus primeros contactos dentro de la familia. De ahí la gran importancia que tiene el clima familiar para el desarrollo humano. En general, cuando el adolescente no encuentra en el grupo familiar el apoyo y la comprensión que necesita, lo busca fuera de ella, y en un grupo social donde hay diferentes normas, y ahí donde puede recaer en el mundo de la drogadicción. En la formulación hablaremos también de la prevención, en el cual, en el marco de la protección social, la prevención es una estrategia para manejar o gestionar efectivamente el riesgo social, en el cual se debe actuar antes de que el riesgo se manifiesta y busca reducir la probabilidad de que haya un choque adverso a la salud, la calidad de vida. Es importante en el bienestar de las personas, los hogares y las comunidades. Las estrategias en que se proponen para este eje se debe centrar en el concepto de desarrollo de redes e integración e inclusión. También está la superación. Este eje pretende ofrecer los medios que permitan afrontar adecuadamente la situación de consumo y transitar hacia la búsqueda de una salida o superación. En el marco general del sistema de seguridad social en la salud, la superación consiste en mejorar el acceso a los servicios, en mejorar la calidad de atención, o sea, acceso, equidad, idoneidad, profesional, adhesión y satisfacción del usuario. Generar eficiencia de la prestación de los servicios. Las estrategias de superación deben hacer referencia al tratamiento de la rehabilitación y la inclusión social de quienes han desarrollado un trastorno por la dependencia a varias sustancias o presenten un patrón de consumo con problemas de ausencia o dependencia. ¿Cuáles problemas se pueden adquirir en el consumo de droga? Está la deserción escolar, uso de sustancias psicoactivas dentro y fuera de las instituciones educativas, que está en el factor de microtráfico. También está la dificultad de las familias para asumir la responsabilidad y corresponsabilidad, lo cual no permite un fortalecimiento en los factores protectores que disminuyen la vinculación de los niños y niñas y adolescentes al consumo de sustancias psicoactivas. Tenemos otro problema que es la cobertura insuficiente de centros de atención integral para las personas que están consumiendo dicha alucinógeno. Otros problemas también están en el aumento del fenómeno de microtráfico y comercialización, afectando principalmente a los niños y niñas y adolescentes en los entornos escolares. Hay un déficit de programas de apoyos estructurales en las zonas urbanas, y también están las presencias de actores armados ilegales vinculados a actividades relacionadas con
el tráfico de drogas ilícitas en el distrito de Santa Marta. Bueno, muchas gracias. Seguimos con la compañera. Justificación. Comprendiendo el problema del consumo de sustancias psicoactivas dentro de los jóvenes de Santa Marta, se determinan los grandes factores negativos que contrae esta por el consumo de sustancias psicoactivas, generando una incertidumbre dentro de los problemas de salud pública, la cual se considera esta un problema de salud pública, gracias a los efectos negativos que tiene. Por tal razón, se realiza una investigación de información cualitativa y cuantitativa para poder determinar el consumo de estas sustancias y a su vez la trilogía de la venta, consumo y distribución de estas sustancias dentro de los jóvenes del área de Santa Marta. Esto se hace para determinar cuál es las afectaciones que contiene el consumo de estas sustancias, con la finalidad de poder contrarrestar el fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas dentro de los jóvenes del distrito de Santa Marta. Objetivo general. Bueno, el objetivo general vendría siendo presentar y desarrollar diferentes lineamientos básicos para que los equipos, es decir, los grupos moderadores locales, operen ante esta situación. Una vez estos repliquen los módulos de alternativa y mejora continua, se logre una rehabilitación y disminuye así la cantidad de jóvenes o personas implicadas en situaciones de consumo de sustancias psicoactivas. Todo esto va a ser mediante herramientas que van a fortalecer los dispositivos comunitarios en el marco de la mitigación de este suceso. Como objetivos específicos, nosotros hemos manifestado que el manejar las actividades teórico-prácticas de diversas estrategias terapeutas tales como el tamizaje, la intervención breve y la entrevista motivacional y los grupos de apoyo. Y el otro objetivo sería promover mayor hospitalidad en los diferentes centros de rehabilitación con ayuda de los entes gubernamentales, ya que a veces no se tiene tanto apoyo, pero bueno, es lo que nosotros hemos planteado en este proyecto. Bueno, aquí hablaremos de los recursos población. El consumo de drogas no solo perjudican a las personas que lo consumen, sino también a las personas que tienen a su alrededor, tanto físico o psicológicamente. No es necesario que consuman droga para sentirse afectados, sino solamente por estar en ese entorno, por tener personas cerca que están en ese proceso, más bien en ese problema, porque el consumo de droga es una adicción, es un problema que se enfrenta diariamente, no solamente aquí en el departamento de Santa Marta, sino en países enteros. Entonces, muchas de esas personas que desarrollan este problema de consumo de sustancias tienen depresión, trastornos de déficit de atención, trastornos de estrés, entre otros, que pueden afectar o que afectan literalmente su salud mental, su salud física. También los afecta psicológicamente, como ya lo dije anteriormente. Y en todo este proceso se relacionan varias etapas de consumo, que son por las etapas que pasa cada consumidor, que llegan hasta el tope, que es la adicción. Entonces, la primera etapa de esto es el consumo experimental. Este consumo experimental, es cuando los involucran y creen que consumir es algo para un uso recreativo, que es algo donde no les va a afectar, que es algo que va a ser momentáneo, y lo cogen como, lo diría yo, como un tipo de juego,
que no piensan en las afectaciones que pueden haber más adelante. La segunda etapa es el consumo regular. ¿De qué trata esa etapa? Es donde el consumidor falta cada vez más a sus obligaciones. O sea, por ejemplo, en su trabajo, por ejemplo, en la adolescencia, los niños en el colegio pueden estar faltando más a eso, porque ya es un momento donde ya están consumiendo regularmente, o sea, constantemente. Y empiezan a preocuparse por perder las fuentes de ese consumo. O sea, empiezan a preocuparse por donde la compraron anteriormente no la puedan conseguir. Entonces ya va el proceso donde les va a afectar constantemente. Y empiezan a preocuparse por perder las fuentes de ese consumo. O sea, empiezan a preocuparse por donde la compraron anteriormente no la puedan conseguir. Entonces ya va el proceso donde les va afectando si las pueden o no conseguir, si las pueden o no consumir. La otra etapa es el consumo problemático o riesgoso. ¿De qué trata esto? De que es cuando pierde cualquier motivación, tiene cambios en su comportamiento, obviamente empieza a pensar sobre el consumo con más importancia, con más frecuencia, ya empieza como a tener ansiedad por consumir, ya empieza a estresarse, ya empieza a tener pensamientos negativos, donde la relajación, donde el no pensar en todos esos problemas, solo lo consigue consumiendo. Entonces ya es un proceso ya que empieza a preocuparse con bastantes problemáticas, donde los afecta literalmente, no tanto al consumidor, sino a la familia, a de dónde sale el dinero literalmente, ya empiezan a preocuparse económicamente. Entonces ya empiezan problemas secundarios, ya empiezan problemas de que se desesperan, de que bueno, ya es una adicción, ya es un comportamiento que ya depende, que ya empieza. Entonces ya empiezan ellos a pensar en un motivo para poder conseguir dinero, que es un motivo donde empiezan a robar, donde empiezan a hacer actos delictivos. Entonces todos estos problemas conllevan bastante cuando ya están en esa etapa. Es algo bastante complicado. La última etapa es cuando ya llegan a la adicción. O sea, como lo dije anteriormente, es cuando ya pierden el control de ellos mismos. Es cuando sienten que realmente no pueden enfrentarse a la vida sin estar consumiendo. Donde ya el riesgo del problema, el estado físico empeora, donde ya se pierde el control del consumo y donde no se percatan de sí mismos. O sea, ya empiezan a tener tanta. Muy buenas, bueno, continuamos. Diseño metodológico, la metodología. Para conocer la situación actual del consumo de sustancias psicoactivas en el distrito de Santa Marta, tendremos frente al fenómeno que hoy en día está mencionado, que se desarrolló en un análisis de acto transversal que contiene información cualitativa y cuantitativa sobre situaciones, personas, contextos relacionados a la población del territorio. Este proceso de metodología se desarrolla en 4 fases. La primera fase es la revisión de información del desarrollo con la problemática. Seguimos con la segunda fase, que es la recolección de información y trabajo para el campo. Seguimos con la fase 3, que es el análisis de documentación y caracterización. Por último, la fase 4, que consiste en la sistematización de la información. Ok, como le venía hablando, la fase 1 consiste en la revisión y análisis de fuentes secundarias relacionadas con la problemática. Esto consiste principalmente como parte del análisis de la fuente secundaria, ya que nosotros revisamos la base de datos de estudios nacionales en donde conseguimos un consumo de sustancias psicoactivas registrado en la base de datos de servicios del Sistema Nacional de Vigilancia Pública de la ciudad. Asimismo, un número de atenciones, transformaciones al consumo
y otras atenciones en servicios de atención viales sociomórfica, entre otras. Seguimos con la segunda fase, recolección de información y el trabajo del campo. Para el ejercicio de recolección de información tenemos las fuentes primarias. Estas fuentes primarias nos sirven como desarrollo para las estrategias metodológicas que tenemos que conseguir. 3 de tipo cualitativo, entrevistas secundarias, fusiales y cartografía social. Grupos focales. Los grupos focales son entrevistas de grupo donde un moderador guía a una entrevista durante cual el grupo de personas discute en torno a las características. La cartografía social es una estrategia usada para la caracterización y construcción de conocimiento integral. Encuesta percepción del consumo. Se clasificó la población en edades de 12 a 17 años, 18 a 24 años, 25 a 34, 35 a 44 y 45 a 65 años, con el fin del peso porcentual por grupo etario, ya que la referencia del Estudio Nacional de Consumo de sustancias psicoactivas en Colombia del 2022 nos refleja que se realizaron aproximadamente 15 encuestas por barrio, entrevistando a hombres y mujeres en cada grupo poblacional, procurando tener una relación equiparada de 1 a 1 por sexo. La fase 3 consiste en la sistematización y análisis de información social del consumo, teniendo en cuenta la información recolectada, el trabajo de campo. A partir de los ejercicios nos encontramos con metodologías diferentes a las que debemos realizar, mencionadas que se desarrolló en la sistematización, procesamiento y triángulos de la información. Fase 4. Análisis de información y documento de caracterización. Sobre la base de la información, nosotros debemos tener en cuenta que se establecieron entre personas y circunstancias, contexto, con el fin de tener un conocimiento apto para el consumo contribuyente de la formulación de acciones de respuesta efectivas.